Acuérdese, Caputo. Escúchame, trajiste un tema, me interesa que... No, es tremendo. Mira, es tremendo. Para que ustedes entiendan bien de qué va a hablar Paulo, Male, una introducción. ¿Quién es el protagonista de la historia de la que va a hablar Paulo ahora? ¿Quién es Fernando Cerimedo? Ex asesor político de Javier Milei, dueño de La Derecha Diario y también muy vinculado con políticos a lo largo de todo Latinoamérica. Hoy vamos a poner en pantalla una placa que armamos simplemente para hacer un recorrido. Ponemos que es argentino, obviamente nació en Argentina, especialista en campañas de comunicación y campañas digitales, especialista también en lo que es marketing digital, además de otras empresas que están dedicadas a lo que es la parte de la publicidad, comunicación y estrategia política. Decimos que es ex asesor de Javier Milei porque trabajó con él en la campaña del 2023. Y además también formó parte de todo el equipo de la fiscalización a nivel nacional, un momento donde La Libertad Avanza necesitaba de fiscales, que además con toda la estructura de otros partidos políticos, por ejemplo el PRO, también acompañó formando parte de La Libertad Avanza, vinculado políticamente al entorno de Jair Bolsonaro. Este es un dato clave también a seguir, por eso decía Latinoamérica, fundador de La Derecha Diario y asesor al presidente actual, Rodrigo Paz, en Bolivia. Bueno, ¿y qué La pasó con crónica Cerimedo? policial. ¿Quién es Fernando Cerimedo? Hoy un detenido con prisión preventiva en Bolivia por un intento de femicidio en un caso que no se sabe dónde va a terminar. Sí, dónde empezó con un video con 4 tiros, si lo tenemos lo ponemos, en la entrada de un hotel 5 estrellas de Santa Cruz de la Sierra. Esa señora que se ve ahí se llama Nadia Beller. Es abogada, es una activista política, conocida en los medios de Bolivia, denunciante en su momento fue diputada de Evo Morales, denunciante contra Evo Morales, hoy enemiga de Evo Morales y hoy también enemiga del presidente actual de Bolivia. Rodrigo Paz. Rodrigo Paz. Lo que vemos ahí fue una ejecución. Le roban el teléfono y la cartera, pero fíjense que primero disparan, son 4 disparos con una pistola calibre 9 milímetros, ahí se ve nuevamente. Ella está con el teléfono en la mano porque alguien la llamó, alguien la citó, alguien le dijo anda a ese lugar. Y ahí aparecen repartidores de un delivery, no tiene nada que ver el delivery, en realidad son sicarios. La ejecuta literal uno de los sicarios y el otro le roba el teléfono celular y una cartera. ¿Los 4 disparos impactan en ella? Al menos 3 lesiones de bala tiene, pero pasó lo siguiente. No la mataron. Ella lo cuenta, se hizo la muerta para evitar que la remataran. No le lastimaron ningún órgano vital. Fue una cuestión absolutamente azarosa. Hasta ahí, un intento de femicidio. Vamos a escuchar a ella, porque además tuvo mucha suerte esta mujer. Mucha suerte de verdad. 24 horas después del ataque, poco más de 24 horas fue, el domingo a la noche, ella en la sala de terapia intensiva dio una entrevista y contó los hechos. Quien la citó al lugar fue Fernando Cerimedo, su pareja, que está casado Cerimedo en la Argentina con Natalia Basil, que fue auditora de Landis, ¿no? Estuvo, sí, exactamente. Fue la auditora de Landis en el momento de hecho, se hablaba en el escándalo. vínculo del Españolo cuando se Con declaró. Españolo, sí. Y habló de Españolo también. Estoy hablando de la víctima del intento de femicidio. Cuando empieza a hablar, rápidamente ella dice, fue Cerimedo, fue mi pareja, se lo dijo a los investigadores, fueron a buscarlo, había tomado un vuelo desde La Paz a Santa Cruz de la Sierra, y de ahí aparentemente tenía un vuelo para regresar a Buenos Aires, y ahí la policía en forma preventiva lo demora. Lo demoraron, y esta mujer declara, y lo dejaron preso por tentativa de femicidio, va a estar mucho tiempo en cana, Cerimedo. ¿Qué es lo que cuenta? Estoy embarazada, dice ella. Embarazada de Cerimedo, esperando un bebé de 4 meses. Además ya fui víctima de violencia de género. Y cuenta el hecho con detalles que ella está totalmente segura que quien la mandó a matar, contrató sicarios, fue Fernando Cerimedo, este personaje. Escúchela, ¿la escuchamos? Dale. Y me citaron
supuestamente para darme un caso de Evo Morales de violación a una niña de 13 años que hubiera fallecido. Eso fue de este sábado, el anterior. Me citaron con ese pretexto. ¿Quién la llamó? No, me escribieron un mensaje. Nunca me quisieron decir quién le dio mi número. Me dijeron que tenía miedo y demás. Me hicieron ir a ese hotel con una escolta. O sea, usted fue ahí y él le dijo que le iba a mandar escoltas. Él me dijo que yo estaba escoltada, de que habían policías y me estaban escoltando, lo cual es falso porque me dispararon y yo fingí que me mataron, me tiré al piso, me quedé ahí como media hora sin moverme y uno de los sicarios titubeó si que se acercaba y me remataba o no, y el otro le dijo, ya está, vamos, pero se tardaron. Y nunca hubo un intercambio de fuego, nunca los persiguieron, nada. Él me mintió que me mandó con escoltas. ¿Quién le dijo que iba a estar custodiada? Eso no queda claro. Lo dice en otra parte de la nota Cerimedo. Directamente lo acusa a su pareja. En otro tramo creo que lo tenemos como que está embarazada. Si les parece lo escuchamos. Cuando habla de que está embarazada y de la relación de violencia que, según ella, fue víctima. Primero el embarazo, después un hecho anterior que está contando también. Primero el embarazo. Vivíamos juntos en el mismo condominio. Pues eso pueden dar fe los guardias. Sí, claro que sí. Y tengo 4 semanas de embarazo. ¿Está embarazada usted? Sí. ¿De quién? ¿De él? Sí. ¿Y él sabía? Sí, estuvo conmigo un día antes aquí en el hospital porque me descompensé a raíz de las discusiones con él. Me acompañó, hicimos ecografías, todo. ¿Y qué le decían? Nada, se despidió conmigo con un beso al día siguiente. El día sábado fueron a ese mismo hospital porque ella se había descompensado y él la acompañó. El corte 1, el primero, lo estoy cambiando el orden, por eso pido disculpas al aire. Ella habla de una primera agresión, de hechos anteriores, que fue víctima según su relato y que la llevaron a ponerse mal, incluso tener que ir a ser asistida en el mismo hospital en donde está hoy, baleada en terapia intensiva, donde está hablando. La escuchamos. Él mantuvo una relación conmigo todo este tiempo, hasta que descubrí otra infidelidad con Maggie Trigo, la jefe de gabinete de planificación. Situación por la cual él me golpea. Yo contacto a John Arandia, mostrándole la tentativa de feminicidio porque me ahorcó. El ministro Tuco Oviedo en persona, Medina Celi y otro, Mauricio, el asesor del presidente, y otros operadores del gobierno se encargaron de tapar ese hecho y que no salga a la luz. ¿Y por qué tapan el hecho? De acuerdo al relato de la víctima de tentativa de femicidio, es el punto 2. Cuenta que Cerimedo es corrupto, según ella, y que amenazó con suicidarse si ella lo denunciaba porque fue descubriendo cómo iban ocultando dinero. Tenía una casa llena de dinero. La descripción que hace me recuerda al ex intendente de Lomas, con un departamento, como ese Insaurralde, lleno de dólares. Bueno, así lo describe. Le mandé foto de uno de los cajones llenos de billetes que tenía él, de los hechos de corrupción, para no ser mero. El resto del dinero lo maneja su testaferro. Él me pidió de que yo niegue de que había sucedido eso y quería de que solamente fue una discusión. En esa oportunidad él me dijo que se iba a suicidar si es que yo lo mandaba a la cárcel. ¿Quién le dijo eso? Fernando. De tal manera que yo, ante ese chantaje, no abrí la puerta a la policía y a la fiscalía porque me dijo que se iba a suicidar inmediatamente. Y va contando paso a paso cómo fue la convivencia y cómo fue, según ella, descubriendo los hechos de corrupción de Cerimedo. En un momento se mete con Andis esta señora. Recuerden que está en terapia intensiva, embarazada, la atacó un sicario con 4 tiros, video que veíamos. Y cuenta que Cerimedo le dijo que quien difundió los audios de Español, de tanto que se hablaron, ¿de dónde salen los audios? Según esta señora, el que lo difundió fue Cerimedo. Pero además, estoy viendo, ya tiene una página en Facebook, Nadia Beller, en donde ya en los últimos días empezó a subir cierta
información que ella tenía. Se ven cajones con plata, con mucho dinero, de algunos secuestros, y subió también una serie de mensajes con Fernando Cerimiedo, mensajes privados que los sube, ella lo muestra, por eso ya son públicos, en donde habla de violencia. Ahora decís que no me pegaste, ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme, el pómulo no es pegar, mirá vos, ahí está, ahí lo estamos viendo. Eso es ella que le reclama a él, ¿sí? Y él responde. Y él responde, te pedí disculpas de 1000 formas. O sea, acepta los hechos de violencia. Pero vos solo querés seguir, si querés poner el próximo, ahí está, ¿se ve? Castigándome, vengándote. Y te entiendo, pero no tenés límites tampoco. Y entonces la cuota de amor se nota que se fue, le pone Cerimiedo en este intercambio de mensajes. Y ella le envía fotos de su cuerpo golpeado en esos hechos de violencia doméstica, hechos de violencia de género, que ella estaba por denunciar o que quería denunciar. De acuerdo, hay más textos, hay más intercambio de mensajes, se me está haciendo moretón, supongo, en el cuello, y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo. Tenés que ponerte frío, amor, le pone él. No, tengo que alejarme de vos, le pone ella. ¿Qué más frío? Ayer casi me quemé la piel con esa carne congelada, o sea que él le dio algunas indicaciones para que se le fueran los moretones. Todo esto lo termina subiendo en las últimas horas la víctima de la tentativa de femicidio, que también en un tramo del relato incluye a Natalia Basil con el tema del dinero. En esta entrevista que dio, repito, yo nunca vi una cosa igual. Estamos hablando de una mujer embarazada que fue atacada por sicarios con una pistola 9 milímetros, que le dieron 4 tiros. Día y medio después da una entrevista a un canal de noticias de Santa Cruz de la Sierra, que es lo que estamos viendo, y cuenta en una extensa entrevista, fíjese que está conectada, está en terapia, todo lo que le pasó, cómo ella considera que el engaño que la lleva a ese lugar es Cerimiedo, y pone con 2 razones. Primero, de acuerdo el móvil que ella esboza. Por un lado, porque es un violento. Y porque además no quería que supiera los hechos de violencia, que él incluso amenaza en un momento con suicidarse si ella seguía. Y por otro lado, que ella sigue denunciando corrupción y en medio de la corrupción se cruza su expareja. Además de estar embarazada de Cerimiedo, que aparentemente no quería la relación, ¿no? Acá estaba buscando en el boletín oficial, el 1 de abril del 2024, asume Natalia Basil en el cargo de Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de Andis, que a los 9 meses, después de conocerse el escándalo, directamente presenta la renuncia. Ya no está, ninguna de estas personas está en el gobierno. No, y a tal punto es importante porque Cerimiedo es citado después a declarar en la causa Andis por el fiscal Picardi, y es importante su declaración porque es la primera vez que una fuente independiente, que no sean los audios que ya conocimos y que son públicos y archi conocidos, le dice al fiscal: yo escuché de palabra de Diego Españuelo que había un esquema de corrupción y que Karina Milei terminaba cobrando el 3%. Eso me lo contó a mí Diego Españuelo en varias oportunidades. Que es el relato que toma por válido, le da mucha importancia al fiscal Franco Picardi para evitar nulidades con el tema de la grabación. La grabación la Yo no menciona puedo nunca. dejar de pensar en que ese testimonio que dice intentaron silenciarme no tiene relación con todo esto que estamos hablando. Sí. Pasa que esto parece el guión de una película. ¿Hasta dónde va a llegar este caso? No lo sabemos. Pero estamos hablando de una tentativa de femicidio. Esta señora es muy conocida en Bolivia. Habla de hechos de corrupción en Bolivia, básicamente. Se centra en Bolivia. Y habla de que su pareja, Cerimiedo, la manda a matar para que no se conozca lo que ella había averiguado sobre hechos de corrupción. Y en el medio mencionó una causa de la Argentina. También ella habla, porque dice tener mucho miedo, es el anteúltimo corte que tenemos, cuenta que está casi sin custodia y que tiene miedo que la manden a matar
al hospital porque dice, Cerimedo está por encima de los ministros en Bolivia. Bueno. Que es alguien de mucha confianza, pero lo pone casi como con un poder de decisión, me parece hasta novelesco, opinión, desconozco de política y menos de Bolivia, lo pone casi a la altura del presidente Paz. A Cerimedo. Bueno, hoy parece habló, como mucho, pero bueno, es lo que dice la víctima. Hoy ¿no? habló el vicepresidente de Bolivia. El vicepresidente de Bolivia está, mira qué clásico de algunos países de Latinoamérica, está enfrentado con el presidente de Bolivia. Qué raro, che. Un clásico. Es Edman Lara, y él dijo, textuales palabras de él, que Cerimedo es asesor personal del presidente Rodrigo Paz, con quien viene trabajando intensamente desde la campaña electoral. Pero hay dos cositas más, no sé si las puedo decir ahora. Dale, claro que sí. Pero que me parece interesante para seguir pintando el personaje. Obviamente, Yamale tiró un primer indicio de quién estamos hablando, vos lo describiste muy bien. No es conocido para el gran público. No, por eso pero quería... los que andan en política... Claro, por eso quería es alguien aportar. importante y muy pero muy conocido. fuerte cuando pasó lo de Andis. Claro, Igualmente previo pero a también todo trabajó eso. para varios, ¿no? Bueno, Trabajó para la Reta, trabajó que era una matanza, trabajó, es consultor político. Ahí no hay grieta. No, No, para no, nada. no, Es lo que pasa con muchos Claro. consultores políticos. A ver, él trabajo, claro, obviamente, trabajó ahí. Él es, digamos, se transformó en los últimos 3, 4 años como mucho en un consultor estrella de las ultraderechas en América Latina, Claro. pasando por, como dijo Male, por Jair Bolsonaro, por Javier Milei, actualmente por Rodrigo Paz, por el presidente de Honduras, a través de su consultoría, pero es más que un consultor, es un personaje de mínima, extremadamente opaco, extremadamente opaco. De hecho, pensemos 2 o 3 episodios muy breves para saber quién es. Digamos, a ver, es una persona que es un experto en campañas sucias, digamos. Claro, eso es lo que especialidad. Steve Bannon, ¿no? Quien trabajó para llevar Estás a resumiendo el Trump. precio. ¿No? Claro. Pero no mucho precio. No, espera. No, ni de cerca es Steve Bannon. Steve Bannon es el principal comunicador de las ultraderechas mundiales, ¿no? Es un tipo fue a otra académico, liga. no me gusta lo que dice, Fue pero... a otra liga Steve Bannon, pero a lo que voy es que Steve Bannon tiene una definición que es la de... Nacional B, en este caso. No, iba a la definición. Inundar la zona de mierda. Lo digo textual, porque es la frase de Steve Bannon. Sí. Cerimedo es lo que ha hecho. Trabajó de eso, textualmente ha trabajado de eso. Digo, para pintar un poco más al personaje y entender un poco de quién estamos hablando cuando hablamos de Fernando Cerimedo. Sin ir más lejos, el primer episodio público en el que se lo conoce a Cerimedo, antes de que se vuelva famoso, él se vuelve famoso en Brasil, ahora cuento cómo muy sintéticamente, pero él se vuelve famoso con un episodio en Chile en el año 2020, cuando van a llamar al primer plebiscito por la reforma constitucional, que era apruebo o rechazo para ver si había un plebiscito que iniciara la reforma constituyente. Él tiene una agencia de publicidad que se llama Neumann Publicidad, y esa agencia de publicidad hizo una supuesta encuesta que termina publicando en tapa uno de los diarios más importantes de Chile, el diario El Mercurio, si no el más importante, diciendo que ganaba ampliamente el rechazo a la Convención Constituyente. Una semana después fueron al plebiscito y ganó con 78% el apruebo. ¿Qué pasó? A las semanas, una persona que era militante en contra del plebiscito, que estaba por rechazo, reconoció que le había pagado la encuesta a Cerimedo. Él tuvo que salir a decir que había tenido un error metodológico. Mirá vos, un error metodológico. En 2022, en Brasil, él tiene una participación muy activa en lo que termina derivando en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Ahí tuvo una causa, o tiene una causa penal. No llegaron a imputarlo formalmente, lo investigaron, finalmente desistieron de la investigación y la siguieron por el lado de Jair Bolsonaro, generales y demás, que fueron los que terminaron condenados formalmente. Pero él, cuando Lula gana la elección, reconocido internacionalmente, sin ningún argumento sólido para, tirar abajo la elección, él sale a tuitear que habían robado la elección y después hace una muy famosa transmisión en un canal de streaming que tiene en su momento como 400.000 personas en vivo, argumentando que habían robado la elección y que Lula había robado la elección y que la había ganado alterando las votaciones de máquinas electrónicas viejas. Una cuestión técnica que no viene al caso. Todo esto termina derivando en la exaltación de un montón de gente que termina diciendo a Bolsonaro le roban la elección, a Bolsonaro la elección, y termina en lo que después deriva en el intento de golpe de Estado en el Palacio del Planalto, cuando destruyeron el Palacio del Planalto, la Corte Suprema y demás.
Después, como te dije recién, Cerimedo es investigado, pero después desisten de la imputación y van por otro lado y termina condenado Jair Bolsonaro, entre otros. Digo, solamente en 2 episodios, y por eso traje lo de inundar la zona de mierda, para pintar un poco más en profundidad quién es este personaje. Es un personaje extremadamente opaco, que ahora será investigado por este otro episodio, pero ya en la política era un personaje muy opaco. Que en los últimos minutos, hace algunas horas, la justicia de Bolivia, tenemos al fiscal general, si quieren lo ponemos, si no se lo voy contando, indicó claramente que tienen pruebas para dejarlo en cana. En Bolivia es una demorado, acá sería aprehensión y después, si está la prueba suficiente, queda aprehendido, lo que sería una especie de prisión preventiva rápida. Por fuga. Sí. Y le dictaron la prisión preventiva. Claro. Delito que tiene una pena muy larga. Escúchelo. Se ha determinado emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de tentativa de feminicidio en contra del señor Cerimedo. A la fecha él se encuentra aprehendido, se le va a tomar su declaración en calidad ahora de investigado y va a ser puesto ante una autoridad jurisdiccional donde, con seguridad nosotros, en base a los indicios que tenemos, en base al peligro de fuga y en base al peligro de obstaculización, me informan los señores fiscales de la comisión que van a solicitar la medida excepcional de la detención preventiva en una cárcel pública para esta persona. Va a seguir preso. Esto vendría a ser acá una prisión preventiva, el delito es gravísimo, tiene una pena de expectativa alta. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Hasta dónde llegará el alcance de la denuncia que está haciendo la víctima? La verdad que no se sabe, pero ella fue más allá de una tentativa de femicidio. Habla de corrupción, habla de encubrimiento, habla de un intento que está en peligro, que la pueden asesinar de un momento a otro por todo lo que sabe. Es realmente un escándalo que va a tener implicancias, como estamos hablando acá, ni hablar en Bolivia, también en Brasil, en Chile, donde es un personaje medianamente conocido. Paulo, quédate unos minutos, hacemos una reapertura. Ahora tenemos una cosa más para contar que también pinta bastante bien, quizás más tragicómicamente a la Argentina, que es un país donde pasa de todo. Abrimos la ventana rápido a la ciudad de Buenos Aires, hacemos un repaso por los datos del tiempo, ha caído la noche.